Buenas tardes. Yo prefiero hablar desde aquí porque no se me nota el temblor de las piernas. Doctora Adriana, muchísimas gracias por esta invitación y creo que arranca muy bien este panel, entre otras cosas porque nosotros en este país vamos a tener que perder el miedo a la coincidencia. Hay ocasiones en que nos da miedo coincidir con alguien o con un grupo político, con una organización empresarial, con una organización sindical, porque como tenemos barreras imaginarias, entonces eso no nos permite realmente construir. El título de este panel, inicialmente como se planteó, de las transformaciones empresariales a las transformaciones sociales. Es decir, como dicen en el Vaticano, un bocato de cardinali. Estamos de cara a lo que es el sistema de compensación familiar en el país. Las únicas empresas realmente cogestionadas que hay en estos momentos en América Latina y el Caribe, y yo me atrevería a decir que en el mundo, empresas congestionadas. 5 trabajadores, 5 empresarios, en la dirección de lo que son hoy por hoy las empresas sociales más importantes en la República de Colombia. Y si no en la totalidad, en la mayoría de las cajas de compensación familiar, no es que los trabajadores digamos tenemos 5, tenemos la mitad de la junta, o que los empresarios digan tenemos 5. O ahora con el no sindicalizado, que de pronto el no sindicalizado juegue en favor de uno u otro sector. Yo creo que en la mayoría de las cajas de compensación familiar somos 10 de 10, dirigiendo las cajas de compensación familiar, no en una coadministración con los directores, sino en una política del direccionamiento de eso, de políticas de las cajas de compensación familiar. Y hoy nosotros tenemos una situación sumamente complicada en este país, que es apasionante desde el punto de vista de unos procesos hacia el logro de la paz en este país, o seamos sinceros, si las cosas no se hacen como corresponde, a la profundización de la violencia. Porque estamos en un terreno que es fangoso, en un terreno que hay que ponerle mucha atención dónde pisamos y hacia dónde queremos dirigir los esfuerzos. Y tal vez uno de los elementos fundamentales es no olvidar que la paz se nutre y se alimenta en la justicia. Y las transformaciones sociales en este país comenzaron hace ya 60 años. Con la aparición de las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar tienen la virtud de haber socializado la piscina en este país como un elemento aparentemente frívolo, pero es que la gente pobre solamente tenía la posibilidad de ir o al río o a la quebrada, que viniera una creciente, se llevara la olla, se llevara la ropa y se llevara los chinos, se llevara todo. Hoy en día los mejores centros de recreación que hay en América Latina, los tenemos las cajas de compensación familiar. Y aquí hay una serie de temas que vale la pena tenerlos en cuenta. Nosotros tenemos que profundizar en una serie de políticas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la productividad. Nosotros no le rehuimos a ese tema, ni aumentar la competitividad. Estamos en un mundo globalizado. Estamos en un mundo donde el elemento competitividad es sumamente importante. Y en ese contexto es en el cual nosotros tenemos que buscar cada vez más puntos de coincidencia entre el capital y el trabajo. Capital y trabajo que ahora requieren de una profunda transformación en torno a hacer sociedades mucho más incluyentes, en torno a evitar que Colombia siga siendo un referente internacional, compañeros panelistas,
de lo que es la desigualdad social. Colombia no es el país más pobre del mundo, es un país inmensamente rico, pero sí es un país profundamente desigual. Y eso nosotros tenemos que tenerlo presente si realmente queremos desarrollar verdaderos procesos de inclusión para las transformaciones que este país requiere. Yo lo quiero decir con mucha franqueza, no basta con firmar un acuerdo con los señores de la FARC, con los señores del ELN, con las BACRIN, con las diferentes bandas que hay en este país. Las transformaciones sociales son fundamentales en la perspectiva de futuro. Y cada vez tenemos, doctor Burman Master, tenemos que aproximarnos más, perder ese miedo a la coincidencia. Y precisamente por eso yo lo invito, ahora que se aproxima la discusión del salario mínimo legal, a que desde ahora comencemos a desarrollar un trabajo, cómo podemos llegar a un acuerdo, que no sea nuevamente el desarrollo de un decreto lo que nos lleve a nosotros a la concreción del deber ser de un salario mínimo legal que permita que la gente viva en condiciones distintas. En mi época de obrero de fábrica, el gerente de la empresa le pagaba a la misma institución que pagaba el último de los obreros, al Instituto de los Seguros Sociales, y pagaba la contribución, y se generaba un estado de solidaridad en donde el alentado pagaba por el enfermo, y donde el que más ganaba aportaba en función de la seguridad social del que menos ganaba. Hoy en día eso varió. Los sistemas de seguridad social variaron profundamente en el país y las cajas de compensación familiar son instrumentos fundamentales alrededor de esto. Y voy terminando esta primera parte diciendo lo siguiente. Dicen que fe es creer en lo que uno no ha visto. Y yo muchas de las cosas que se dijeron esta mañana, se necesita tener mucha fe para asimilar ciertas cifras. Es decir, porque se requiere realmente de medir exactamente la situación. Yo no creo que el tema de la informalidad lo tengamos tan doblegado como lo tendríamos que tener doblegado en este país. Tenemos unos niveles de informalidad que son brutales en este país. Porque si fuera tan cierto, hoy en día tendríamos que tener una contribución a los sistemas de seguridad social al menos de 12 o 13 millones de colombianos afiliados a las cajas de compensación familiar y contribuyendo a todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Pero digamos que hay algunos avances sobre los cuales tomamos nota y alrededor de los cuales nosotros queremos que es necesario seguir profundizando en el desarrollo de políticas y manifestar aquí que de la única manera como un país se puede desarrollar es sobre la base de crear trabajos decentes, trabajos debidamente remunerados, trabajos que realmente permitan que también el volumen de los ingresos, por ejemplo, a las cajas de compensación familiar, sean cada vez mayores para más y mejores servicios. No nos aterremos por todo lo que hacen las cajas de compensación familiar para elevar la calidad de vida de los colombianos. Yo creo que en la medida en que la gente participa de un nivel de vida mucho más alto, eso lo aleja de cualquier posibilidad de la aventura alrededor de un grupo guerrillero o de un grupo al margen de la ley. Es necesario que la gente se sienta bien, que se sientan personas, porque eso precisamente es lo que nos margina de los grupos de violentos, de los grupos de gente que en vez de la ilegalidad pretenden en un momento dado doblegar las sociedades. Muchísimas gracias, yo quisiera dejar solamente hasta ahí.